Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces hoy continuamos, después del tiempo de vacaciones, ¿no?, las clases de apologética católica, que ya habían sido empezadas aquí, católica, ya habían sido empezadas por el Padre Gina, el párroco, hablando de dos sectas muy comunes en México, entonces en el mundo, también, pero aquí es más centrado también la realidad aquí mexicana, de lo que se encuentra. Entonces el primer tema fue sobre la luz del mundo y el segundo sobre los testigos de Jehová. Muy bien. Y ahora vamos a continuar con otra secta que también es presente en México, ¿no? Aquí cerca, en Enrique Díaz de León tienen un templo de ellos. Entonces voy a decirles, y me ocupo de esa clase porque se trata de una iglesia que nació en mi país, que nació en Brasil. Voy a decirles el nombre oficial, pues en la lengua portuguesa así se dice. Bueno, así llamamos en portugués Igreja Universal do Reino de Deus. Bueno, en español podemos traducir como Iglesia Universal del Reino de Dios. Aquí en México es más común, es más conocida con el término pare de sufrir. Ahí está. Bueno, pero eso se parte, esas clases de apologética, creo que no solamente en el sentido de que puedan tener condiciones, ¿no?, para defender la fe católica, tener convicciones, ¿no?, católicas, pero también en el intuito, ¿no?, que tenemos aquí varias misiones, ¿no? Si durante las misiones, ¿no?, uno se encuentra, ¿no?, con personas que pertenecen, ¿no?, a ese tipo de secta, pues es importante tener una base, ¿no?, tener algún tipo de conocimiento, ¿no?, sobre tal para poder, ¿no?, argumentar, para poder hablar, ¿no?, y predicar, etc. Entonces, la primera parte de esa clase he dedicado a hablar sobre hacer una biografía bastante extensa o detallada, si quieren, de la vida de su fundador. ¿Por qué eso? Porque su fundador tiene una figura central, ¿no?, en esa secta, ¿no? Él es el jefe de la secta, pero también es como el jefe ideólogo, etc., ¿no? Entonces es como su secta, vamos a decir así. Entonces es necesario empezar hablando de su vida para que podamos después, cuando hablemos concretamente de la secta como tal, ¿no?, podamos ver, ¿no?, aquí, ¿no?, tal elemento porque vino de él. Bueno, en fin. Entonces, empecemos con la vida de su fundador, cómo fue que él llegó, etcétera, a fundar esa secta. Entonces, su nombre de nacimiento es ese, Edir. Su nombre de nacimiento es ese, Edir Macedo Bezerra. Él nació en la ciudad de Rio das Flores, en Brasil, el 18 de febrero de 1945. Entonces nació el 18 de febrero de 1945 en Rio das Flores. Muy bien. Entonces, era hijo de Henrique Francisco Bezerra, se llamaba su papá, y Eugênia de Macedo Bezerra, su mamá, etc. Él tuvo 6 hermanos
Eris, Elci, Heraldo, Celso y Edna son sus hermanos. Después de su nacimiento, Henrique Francisco, entonces su papá, abrió sin suceso un comercio de cooperativa. Por eso años después su familia se mudó, se fue a vivir en la ciudad de Petrópolis. Cuando tenía 11 años, entonces paró sus estudios para ayudar a su padre en su trabajo. A los 15 años mudó nuevamente para la ciudad de Simón Pereira, otra ciudad, donde volvió a los estudios. Entonces, entre los 11 y 15 años interrumpió sus estudios, para ayudar a su padre en el trabajo, y ahí a los 15 años volvió a hacer sus estudios. Bueno, tiempos después hicieron su transferencia en definitivo para la ciudad de Río de Janeiro. Okay. Es un punto importante, primeramente, su familia era inicialmente católica practicante. ¿Okay? Entonces su familia era católica practicante y de hecho él vivió en la religión católica hasta completar sus 19 años cuando se convirtió al protestantismo. Es lo que vamos a estudiar. Entonces, cuando tenía 16 años, entonces concluyó el gimnasio y pasó a trabajar en un empleo de oficina, de un empleo administrativo, tener un cargo administrativo. Muy bien. Y a partir de 1963, entonces él inició su carrera de funcionario público. Entonces, años después, llegó a ser el jefe de las finanzas, en ese cargo que realizaba. Él estudió entonces matemáticas en la Universidad Santa Úrsula y posteriormente se transfirió para la Universidad Federal Fluminense, donde cursó un poco más de tiempo. Entonces tiene formación en matemáticas, En fin. Entonces él trabajó como servidor público, por 16 años hasta después haber pedido demisión de su empleo para trabajar en la fundación de su iglesia. Entonces, igualmente, él se casó con la señora Eunice Rangel Bezerra, que conoció en la primera secta a la cual perteneció, llamada Iglesia Nueva Vida. Bueno, y se casó con él entonces el 18 de diciembre de 1971. Okay. Entonces, el punto más importante aquí es, vamos a tratar su conversión al protestantismo y la creación de la iglesia de esa secta. Entonces, de nuevo, repito, hasta sus 19 años, entonces vivió en una familia católica practicante, Y luego algunos miembros de su familia fueron al protestantismo y él incluido. Entonces, él empezó a frecuentar estos cultos protestantes por influencia de su hermana mayor, Elci, que fue la primera de su familia a convertirse al protestantismo. Ella tenía problemas de salud, se dice que eran problemas de asma que tenía, y su mamá tomó la decisión, de buscar entre padres, entre centros espíritas, de gente de diversas religiones, algo para curar su hija, de ese problema de asma que tenía. Y eso sin solución. Entonces, su hermana entonces oyó una vez en la radio un obispo canadiense llamado, voy aquí a poner su nombre, Robert McAllister, que había fundado una iglesia, vamos a decir, una secta pentecostal llamada Nueva Vida. ¿Okay? Entonces, oyendo la radio, ella oyó la predicación de ese fundador canadiense, que había fundado esa iglesia. Entonces, según ella, según su relato, cuando empezó a ir a frecuentar esa iglesia, ella se veía mejor del asma que tenía.
Entonces, a partir de ahí, empezó a llamar personas de su familia, y allí el fundador de esa iglesia fue con ella, y a partir de ahí pasó al protestantismo. ¿Okay? Entonces, en 1975, él decidió fundar su institución religiosa, la llamada Cruzada del Camino Eterno, que después lo llamó Casa de Bendiciones, Casa de Bendición, cambió el nombre. En los siguientes años, cambiaría su nombre definitivo para el nombre actual, Iglesia Universal del Reino de Dios. Entonces, ese es el último nombre que tuvo. Entonces, primeramente se llamaba Cruzada del Camino Eterno y pasó a llamarse Casa de Bendición y por fin llamó Iglesia Universal del Reino de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo empezó la fundación entonces de esa iglesia? Entonces, allí predicaba los sábados en la tarde, en una plaza pública, allá en Rio de Janeiro. Él se utilizaba, como se llama ese instrumento de música sencillo, como un teclado. ¿Órgano? No, el órgano no, el sencillo eléctrico, Utilizaba ese instrumento, un teclado, un micrófono, una caja así de sonido y una Biblia. Entonces se llegaba así en medio de la plaza y predicaba a un grupo de personas, normalmente personas más pobres, que pasaban por ahí en la plaza. Entonces, tiempos después, esas reuniones pasaron a ser en un espacio más amplio, en un antiguo cine de la ciudad. Bueno. Entonces, él empezó a predicar el evangelio con su cuñado, que había casado con su hermana mayor. Su cuñado se llamaba Romildo Ribeiro Soares. Voy a escribir el nombre. Entonces, con su cuñado, Romildo Ribeiro Soares, él empezó a hacer una sociedad y empezó a predicar, entonces, hacer sus predicaciones. Entonces, Romildo se convirtió en, que decía, el jefe de esa nueva institución que había fundado. Entonces, en principio no era Edi que era el jefe, era Romildo, su cuñado. Entonces, él permitía que Edi hiciera predicaciones, sobre todo a personas más pobres, y las predicaciones de Edi empezaron a traer mucha gente de la zona más pobre a esa nueva secta, ¿ok? Entonces Edi fue como era el gran predicador, así de esa secta, que empezó a atraer gente para venir a frecuentar. Muy bien. Entonces, el 7 de julio de 1977, que voy a poner la fecha, 7 de julio, o de junio, de 1977, ellos realizan un culto, un gran culto que, según ellos, entienden como siendo la fundación de esa nueva secta que van a llamar la Iglesia Universal del Reino de Dios, aunque en esa época todavía se llamaba Casa de Bendición. ¿Okay? Entonces era el nombre original, el nombre era antiguo, pero según ellos, aquí es la fecha que tiene para su fundación. No, perdón, me equivoqué, es el 7 de julio. No de junio. ¿Ok? Entonces esa fecha es la fecha que ellos consideran la fundación de la institución. Entonces, con el creciente número de nuevos adeptos a esa secta, entonces él empezó a abrir nuevos templos de la misma secta en la ciudad de Rio de Janeiro. Bueno, entonces ese es el primer punto, la fundación. Él está todavía con su cuñado, que es normalmente el jefe de esa nueva institución, y él es como el gran predicador, aquel que atrae más número de gentes a esa nueva secta. Okay. Entonces, segundo punto,
vamos a ver la expansión de esa iglesia y al mismo tiempo el rompimiento, ¿no?, con su cuñado, ¿no?, cuando él va a romper la asociación que tenía con él. Nos podemos poner un segundo punto. El primero podría ser como los primordios, ¿no?, de su vida y de fundación. Lo podemos poner así como la expansión Bueno, entonces aquí es la sigla, ¿no?, de la institución, Iglesia Universal del Reino de Dios, IURTE. Ok. Entonces, ¿cómo pasó eso? El 7 de junio del año de 1980, ya empezamos aquí los años 80, 7 de junio, aquí sí es 7 de junio y no de julio, 7 de junio, estamos aquí en 1980. La secta ya había reunido 15 pastores, ¿no?, y su cuñado Suárez Edir Macedo decidieron en ese momento hacer un rompimiento, romper la administración conjunta que tenían de esa secta. Bueno, lo que pasa es que el modo de comprensión, según lo dice de Romildo, era diferente del modo de pensar de Edir, ¿no? Edir Macedo tenía la idea de hacer una expansión de esa nueva iglesia por Estados Unidos. ¿Okay? Entonces aquí era la idea de Edir. Y la idea de su cuñado Romildo era la de hacer una expansión por Brasil, por el territorio brasileño. Ok. Entonces, otro punto de disensión fue que Romildo empezó a contratar pastores que venían de otras sectas, de otros tipos de sectas, ¿no?, para pertenecer a su nueva iglesia, ¿verdad? Pues Edir Macedo tenía una idea diferente, quería hacer una nueva secta, pero que fuera distinta de todas las otras sectas neopentecostales, ¿no? Él no quería mucho tener asociaciones con otras iglesias neopentecostales. Entonces, es un punto importante, perdón, que tenía que haber dicho en el comienzo. Se trata de una secta del estilo neopentecostal, ¿no? Vamos a entender qué quiere decir eso. Entonces, Romildo tenía la idea, vamos a hacer como asociaciones, ¿no?, con otras sectas, pero que pertenecen a ese grupo de los protestantes neopentecostales, ¿no? Ya Edir decía, no, ¿no?, tenemos que hacer nuestra propia secta, ¿no?, distinta, separada, ¿no?, con cosas distintas de las otras sectas neopentecostales. ¿Okay? Entonces ahí fue también otro punto de disensión, como de división entre los dos. Bueno, igualmente, según Suárez, él no cumplía con los compromisos financieros, ¿no?, de la iglesia en Brasil. Bueno, ahí está. Entonces, ellos dos juntos tuvieron la decisión de hacer una elección. ¿Okay? Vamos a juntarnos y hacer una elección con los 15 pastores que están, ¿no?, en esa iglesia. Ok. Entonces, si la mayoría de los votos va por la idea de Romildo o por la idea de Edir, ¿entienden eso? Ok, tenemos una división aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una elección con los 15 pastores que en aquel tiempo había, ¿eh? Estamos aquí en el año de 1980. Entonces, vamos a ver quién va a vencer. Muy bien. Y el resultado fue que
Edir Macedo tuvo la mayoría de los votos, ¿no?, que apoyaría su obra misionaria en Nueva York. ¿Okay? Quería como una expansión, ¿no?, ir a Nueva York. Entonces fueron 12 votos a favor de Edir y 3 contrarios, y 3 por Romildo. Entonces, con eso, Suárez resolvió entonces romper con esa institución, ¿no?, y fundó una nueva iglesia llamada Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, aquí está la fundación de otra secta. ¿Ok? Entonces se dice que quedó entonces como el jefe de la secta de la Iglesia del Reino de Dios. ¿Ok? Y mientras Romildo Suárez pasó a fundar otra secta. Se separaron, él fue por otro lado, cada uno siguió su lado. Bueno, ahí está. En esa separación, nada más Suárez, ¿no?, recibió legalmente los derechos autorales de unos libros que un pastor estadounidense tenía, el pastor Thomas Lee Osborne, que fueron adquiridos por la iglesia de Romildo. Entonces, los derechos autorales del libro que habían adquirido pasó ahí. Bueno, es otro punto. Pero la iglesia, pasó a tener como jefe de nada más. ¿Ok? Entonces ahí está, listo. Entonces, a partir de ese momento, él empezó a presidir las ceremonias como siendo el obispo de la institución. Entonces, es importante decir el vocabulario, ¿no? Por lo general, los protestantes no suelen llamar sus jefes de obispos, por lo general, salvo los anglicanos o no sé, algún top. Es una generalidad, ¿verdad? Normalmente el jefe es un pastor, no es como el obispo. Él se llama obispo, ¿ok? Ellos dicen que el jefe es el obispo Edir Macedo. ¿Entendieron eso? Es el título que se otorgó, que se dio. Entonces, vamos a ver varios puntos en que él va, ¿no?, a tomar ciertos elementos, ¿no?, de la religión católica, mezclando, ¿no?, con elementos, ¿no?, del protestantismo. Entonces, el primer elemento es eso, ¿no? Los protestantes en general, pues depende de las sectas, no suelen utilizar el título obispo, ¿no? En esa sí, ¿no?, el jefe se dio ese título de obispo, ¿no?, de la iglesia. Ok. Uno de los trabajos que empezó a hacer en ese momento fue hacer el encuentro de parejas. ¿Qué quiere decir ese encuentro de parejas? Es para promover noviazgos entre los miembros, ¿no?, de esta secta, ¿no? Un poco para evitar que se casen con personas de fuera, ¿verdad? Entonces, para que se casen más bien con personas de la misma secta, entonces, ¿no?, empezó a hacer esos movimientos de encuentro de parejas, ¿no? Así hacemos el noviazgo y aquí hacemos y el matrimonio se hace aquí, ¿no?, entre esos miembros. Bueno. Entonces aquí, todo claro aquí, ¿no? 1980 hubo el rompimiento con Romildo Suárez, que él salió al final y fundó otra secta, y mientras Edir, que antes no era en sí el gran jefe de la secta, pasó a ser ahora el jefe de la secta, ¿no? Y en ese momento hace la expansión fundando en Nueva York, en Estados Unidos, entonces un templo, ¿ok? Bueno. Entonces, con la nueva administración de Edir Macedo, entre los años de 1980 a 1989, entonces, bajo ahora la administración de Edir Macedo, el número de espacios religiosos, número de templos de ellos, de esa institución, empieza a crecer, creció en ese momento 2.600%. En un espacio de 9 años.
En los primeros años, entonces, la distribución geográfica de estos templos se concentraba en las regiones metropolitanas de Rio de Janeiro, São Paulo y Salvador, esas tres, en las regiones de esas tres grandes ciudades brasileñas. Además, Edith también promovió la descentralización de la institución religiosa, expandiéndola para otras capitales brasileñas y para grandes y medias ciudades o pueblos. Entonces, la expansión que era concentrada nada más en esas tres grandes ciudades pasaron también a expandirse a otras medias ciudades o pueblos de Brasil. Bueno. Entonces, aún en la década de 1990, Edith aseguró la presencia de la IURD, de la Iglesia Universal de Dios, de su secta en todos los estados brasileños. Bueno, época en la cual la Iglesia obtuvo una tasa de crecimiento anual de 25,7%. Bueno, media, yendo de 2.609.000 miembros para 2,1 millones de adeptos en Brasil. Principalmente, hay que decir, entre la población más pobre y desescolarizada de Brasil. ¿Okay? Entonces, como es uno de los puntos de la secta. Por lo general, los que pertenecen, salvo los pastores, los que pertenecen son de las partes más pobres de la población. Entonces, a partir de Brasil, Edith también tuvo llevó adelante el proyecto de expansión internacional de la institución para otros países. Por lo general, esa expansión se hace para los países de lengua portuguesa, pero también a otros países, como el caso aquí en México, de Latinoamérica y de África sobre todo. Entonces, la mayor parte de la expansión fue a países de lengua portuguesa y también otros de Latinoamérica y de África. En 1998, entonces, la institución ya poseía más de 3.000 templos distribuidos en más de 50 países. Notadamente los países en Portugal, Mozambique, Angola, Argentina y África del Sur fueron las naciones donde esta secta obtuvo una mayor aceptación de fuera de Brasil. Entonces, Portugal, Mozambique, Angola, Argentina y África del Sur. Bueno, Edir Macedo adoptó en sus templos algunos símbolos tradicionales del cristianismo y del judaísmo. Entre ellos la cruz. Entonces, no son todos los protestantes que les gustan emplear ciertos símbolos como la cruz. Hay algunos que son más radicales, no, ni siquiera la cruz se emplea. Entonces, él emplea la cruz, el uso del candelabro, ¿cómo se llama eso? El judío. Como el menorá del judío, ahí. El óleo del aceite, de oliva, el pan, el jugo de uva, etc. Y en las fachadas de sus templos está escrito el título Jesús Cristo es el Señor. Bueno, es como la marca, Si quieren saber que ese templo pertenece a Pare de Sufrir, entonces van a encontrar el título como Jesucristo es el Señor, es como siempre está escrito eso. Uno de los programas de televisión, porque vamos a entrar también en la cuestión ahorita de los programas de televisión. El punto central de la expansión de esta secta se da por los medios de comunicación de masa. Yo que voy a explicar. No es predicaciones en la calle, no. Son predicaciones en grandes cadenas, canales de televisión. Es su gran estrategia, es esa de no es fundar una cadena, un canal de ellos, nada más religioso. Imaginen un canal común de masa, imagine aquí en México la televisión, los diferentes canales, y ahí en un canal, de gran aceptación, hacemos la difusión de cultos, de predicaciones, y es así en general, que le atrae gente para esta secta.
si hagan una búsqueda queriendo saber, ¿no?, cómo la gente llega allá, la mayor parte pues llegó a través de un medio de comunicación, ¿no?, a través de la televisión. Entonces él fundó en Brasil, ¿no?, ese programa de radio muy conocido, Palabra Amiga, ¿no?, en la red Aleluya, mantenido hasta hoy, ¿no?, que vuelto a los adeptos de su institución, donde él habla, según él, ¿no?, los males de la sociedad, y intenta como direccionar los espectadores, ¿no?, dándoles consejos y mostrando ejemplos de acontecimientos pasados, etc. Todo eso basados obviamente en la doctrina de su institución. Muy bien. Entonces hoy él es el jefe de la institución, Iglesia Universal del Reino de Dios, hasta los días actuales, ¿no?, que es uno de los grupos más grandes actualmente de iglesias neopentecostales, ¿no? Pertenece a uno de los grupos más grandes, está entre uno de los más grandes, no es el más grande, obviamente. Ahí está. Bueno, ahora sí vamos a entrar en la parte, he visto un poco la cuestión de la historia del fundador, la historia cómo surgió entonces esa institución, ¿no? Y ahora vamos a ver la gran cuestión que es la cuestión de los medios de comunicación. Como les expliqué, su gran idea es de atraer gente, ¿no?, para su secta a través, ¿no?, de comunicación, ¿no?, de comunicándose, de publicación, como de programación de cultos, ¿no?, de esta secta, ¿no?, en los medios de comunicación de masa, ¿no?, en los grandes canales de comunicación que el país detiene. Ok. Entonces, primera cosa, en Brasil hay la tercera cadena, canal de comunicación brasileño, es esa aquí. Record, como llamamos, es la tercera, ¿no?, de los canales de televisión como más influyentes en Brasil. Entonces, vamos a llegar ahí en el momento en que él va a comprar esa cadena. ¿Ok? Exacto, comprar. Entonces, vamos a los primorios, ¿no? No compró así de una hora, ¿no? Vamos a los primorios y ver cómo empezó esa historia en los medios de comunicación. Entonces, el inicio se dio en la radio Metropolitana, esa cadena de televisión que hoy ya no existe más en Brasil, es antigua, ¿no? La TV Tupi. Entonces sus primeras publicaciones fue en esa. Era una cadena muy influyente en Brasil, pero hoy ya fue extinta, ya no existe, ¿ok? Entonces, desde cuando fundó entonces la IUR, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Edir acreditaba o creía que las actividades del Evangelio dependían de un fuerte vehículo de comunicación en masa en Brasil y en el mundo, una vez que las emisoras de radio y televisión ejercían un papel importante en la programación de los mensajes que él predicaba, ¿ok? Entonces, desde temprano ya llegó a la idea de decir, pues la expansión de la iglesia será a partir de los medios de comunicación. Entonces, pocos meses después de la creación de la iglesia, en 1978, uno de los frecuentadores entonces de la nueva secta consiguió negociar 15 minutos de programación en la radio Metropolitana en Rio de Janeiro. ¿Okay? Entonces empezó ahí, uno de los frecuentadores consiguió 15 minutos de programación en esta radio. Ok. El horario alquilado era transmitido después de un programa que se llamaba Babá, no sé cómo dice eso, pero es una especie de líder espiritual de una religión de origen
como se diz, africana, né, que nasceu em Brasil, de la Babalorixá Ivete Brum. Então, se imaginem, né, ele tinha seus 15 minutos de transmissão, né, depois de um programa, né, que se passava depois de um programa de uma religião como politeísta, animista, né, que há em Brasil, né? Então, inicialmente o programa era veiculado a partir das 22 horas e 45 minutos, ou seja, tarde da noite, às 10:45 da noite. Sendo que esse tempo de exibição foi ampliado para mais 45 minutos, né, de 15 a 45 de programação. Pouco tempo depois, hasta chegar a 24 horas de programação diária na rádio. Ok? Não ter uma cadena de rádio própria. Aún no ano de 1978, Macedo passou a alquilar um horário de televisão em la extinta, lo que se sabe, TV Tupi, em Rio de Janeiro, que já tinha nesse momento problemas financeiros e por isso, né, posteriormente cerrou. Les expliquei, era uma cadena muito influente naquele tempo em Brasil, mas que hoje já está extinta. Pero tuvo aún así como un papel influyente, ¿no?, como en la transmisión, como en la divulgación, va a decir así, de esa nueva iglesia. Entonces el programa de Macedo en la TV Tupi era vehiculado en 30 minutos y recibió el nombre de O Despertar da Fé. Así se llamaba, ¿no es así? Como el despertar de la fe, traduciendo al español. Entonces, su primer programa, Despertar da Fe, se iniciaba a las 7:30 de la mañana, atrayendo un público notable, como importante, de telespectadores, en gran parte debido al hecho de que las otras emisoras de televisión no exhibían en ese momento una gran programación específica. Entonces, fue estratégico el uso de ese horario, porque no era un horario en que había una gran programación, ¿no?, así, en que la gente nada más iba a ver esa programación, ¿no? Era un horario más como libre, ¿no? Entonces, eso hizo con que mucha gente pues terminara viendo esa programación. Entonces, ese programa era grabado los lunes, siendo 5 programas de una vez, etc. Entonces, los lunes él grababa 5 programas que se transmitían de lunes a viernes. ¿Okay? Esa es la idea. El escenario usado en la composición del programa era lo de 2 manos unidas en posición de oración, cortado suavemente por rayos solares. Bueno, es una anécdota. Entonces, en ese programa había un cuadro que en portugués se dice painel da verdade, en que había como testimonios de gente, ¿no?, de gente que frecuentaba, ¿no? Esos testimonios eran cuidadosamente seleccionados, ¿no es verdad? Entonces no es cualquier persona que va a llegar y decir, no, ¿no?, ¿qué vas a decir? Ok, para que diga lo que quiera, ¿no? Entonces, ¿no?, testigos de gente que participaba y que decía, yo empecé, no sé, a ir a esa iglesia y no sé, y me vi como su hermana, ¿no?, curado del asma, no sé, etcétera, ¿no? Ahí está. En el año siguiente, aquí estamos en el año de 1978, ¿no? Entonces la radio y la TV Tupi. El año de 1979, entonces CD grabó un disco, ¿cómo se llama? De vinil, como es en aquel tiempo. Sí, exacto. Entonces ese tipo de los discos antiguos, ¿no? Están buenos, los años 70 todavía. Entonces, con canciones de género gospel, ¿no?, de su iglesia, que tenía el mismo nombre de su programa, O Despertar da Fe. Bueno, entonces también fue el nombre de un disco, ¿no?, de canciones gospel de su iglesia, que fue publicado en ese tiempo. Bueno.
Entonces, después que la TV Tupi se fue, y eso fue en junio de 1980. Entonces, ese programa existió en la TV Tupi hasta el año de 1980, cuando se extinguió el canal de TV Tupi. ¿Ok? Entonces, en ese momento, EDIC decidió pasar los programas a otra cadena de televisión que, voy a escribir el nombre aquí, Rede Bandeirantes. Bueno, es otra cadena que existe todavía hoy. Entonces, con la extinción de la TV Tupi pasó a la Rede Bandeirantes. Bueno, solo no es muy importante, es una anécdota. Entonces, que lo transmitían las principales capitales brasileñas. Entonces, en 1981 ya eran exhibidos por más de 20 estados de Brasil. Entonces, nada más para saber que primeramente, obviamente, como empezó, eran transmisiones locales, no era como hoy, es una transmisión nacional. ¿Okay? Entonces, primero transmisiones locales y luego pasó a ser transmisiones nacionales. Entonces, en la década de 1980, Edir Macedo va a aumentar la cantidad de horarios alquilados en radios y en la televisión, en la radio y en la televisión. Va a aumentar la cantidad de horarios que tiene de transmisión. Hasta su primera adquisición de un vehículo de comunicación fue la radio Copacabana. Radio Copacabana. Entonces, esa fue su primera adquisición. Quiere decir, él compró la radio. No es solamente alquilar un tiempo para transmitir un programa, es su radio. La compró. Adquisición. Él tuvo que vender un inmueble propio recientemente construido en Petrópolis para realizar sus investimentos en los horarios alquilados, etc. En los primeros años, Edir presentaba personalmente los programas durante la madrugada y después fueron alquilados y comprados nuevas estaciones y radios del país. Bueno, y ahora viene lo más importante, porque es como de los medios de comunicación más importantes que van a adquirir, va a ser ese. Estamos ahora en el año de 1980. Entonces, de 1980 a 1989, él va a aumentar la cantidad de programas de televisión, de radio, en fin, incluso llegando a comprar esa radio que les expliqué aquí. Entonces, estamos ahora en el año de 1989. En ese tiempo, Edir Macedo vivía en Estados Unidos. En ese momento recibió una llamada de lo que entonces era el abogado, responsable de la iglesia, llamado Paulo Roberto Guimarães, que le pasó la noticia de que la emisora Record TV estaba a venta. ¿Okay? Entonces él vivía en Estados Unidos, recibió una llamada, ok, esa emisora aquí está a venta. La empresa pasaba en el momento por serios problemas financieros, entonces facturando nada más 2,5 millones de dólares anuales, pero con deudas de 20 millones. Entonces pasaba por malos problemas. Ok, entonces quería vender la empresa. Entonces, ¿qué pasó? Él compró la empresa de TV, la Record TV. Es actualmente, como les expliqué, la tercera emisora de televisión más difundida en Brasil. ¿Okay? Entonces fue
fue como el punto principal para la expansión. De la expansión a lo mejor, porque ya había empezado antes. Entonces él nombró el pastor la Provita Vieira para ser el intermediario en la compra de la cadena. Bueno, la negociación fue rápida y en su autobiografía Macedo afirma que fueron hechas varias reuniones, pero que él no se presentó de inmediato, pues tenía como el miedo, el temblor de que la oferta fuera superfaturada o hasta mismo negada por causa de lo que llama intolerancia por parte de los antiguos socios. Bueno, entonces, pero la realidad es que la negociación fue bastante rápida y se compró. Entonces Macedo nada más apareció cuando no consiguieron pagar la segunda mitad de la entrada. Entonces él apareció para hacer la negociación. Etcétera. Fueron hechas varias reuniones con abogados de ambas las partes, etcétera. Contó con la presencia de ese pastor nombrado, etcétera, y los socios de esa televisión. La cuestión aquí es que tenemos ese aquí es el propietario, Silvio Santos, el propietario se diría la segunda cadena más influyente en Brasil. Y él también era socio, como decía, asociado a la empresa de Record TV antes de su venta. Entonces, creo que según Macedo fue como el mayor obstáculo en nivel de persona asociado para la venta de la TV. Bueno, muy bien. Entonces aquí tuvo problemas con la venta, sobre todo con esa persona que es el propietario entonces de una cadena llamada SBT, conocida en Brasil, que vamos decir que es la segunda, más influyente hoy. Ok, bueno, y así compró la Record TV. Entonces, llegamos al año de 1990. Quería decir de manera resumida, porque aquí toca una cuestión de la historia de Brasil. Entonces, ¿qué pasó en esa época? Estamos en el año de 1990 aquí. Collor era entonces el presidente de Brasil en aquel tiempo. Es conocido en aquel tiempo por un problema serio económico que pasó el país en esos años de 1990, en que el presidente entonces hizo un plan, vamos a decir así, de recuperar la economía, pero que al final de cuentas, ¿cómo puede explicar eso? Decir, él hizo un plan de recuperación de la economía brasileña, ¿verdad? Pero no funcionó muy bien, tanto que él terminó siendo destituido como presidente, o a lo mejor él renunció antes de ser destituido, pero eso es ese problema como que tocó las diferentes empresas brasileñas en aquel tiempo. Voy a explicar cómo. Bueno. Entonces, primeramente, el plan de economía ayudó en 1990 a quitar los diferentes pagos de la emisora. Costó caro, esa emisora. Entonces, ese plan do Collor, como lo ayudó a pagar entonces lo que faltaba de la compra de esa nueva cadena.
En fin, todo eso no quiero... Yo soy malo para hablar de economía, entonces fue un problema de la desvalorización de la moneda brasileña en aquel tiempo. Bueno, una cuestión económica, como terminó ayudándolo a pagar la deuda que tenía en la compra de la emisora. En el sentido de que el valor terminó siendo disminuido porque estaba fundado en una moneda extranjera. Bueno, esa es la idea. Ahí está. Entonces, toda la deuda de la compra de la emisora fue quitada, fue resuelta, pagada en el año de 1992. Entonces, como que el plan del presidente, como le ayudó al final de cuentas en el pago de la empresa. Bueno, es un detalle. Só para decir, sí, le costó caro la compra de la cadena. Y, en fin, pero era ese hecho como el medio más importante que tiene para la transmisión de su religión. Entonces, primeramente, después de comprar la cadena, entonces Macedo debería ganar una concesión de controlar la cadena. ¿Por qué? Porque esa concesión es dada exclusivamente por el gobierno federal brasileño, porque se trata de una actividad controlada por el Estado. Ahí está. Entonces, esa concesión recibió del presidente de la época, Collor. Entonces, es el primer punto aquí, que cuando vamos a hablar de los escándalos, ese primer punto es que, bueno, según dice la acusación, esa concesión dada por el presidente de la República en aquel tiempo fue algo de un pedido de soborno. Okay. Entonces fue como de los primeros puntos que se apuntan como de los escándalos de esa institución. Entonces, primeramente, esa concesión afirmada hubiera sido, se dice así porque no hubo una condenación, pero algo de un pago ilícito, ¿verdad? Entonces, actualmente el Edir Macedo declara que un pedido sí de pago de dinero ilícito fue hecho, pero que al final la concesión fue dada por el presidente sin el pago de ese dinero ilícito. Bueno, es su declaración, es lo que él afirma. Es el primer punto aquí de los puntos de escándalo cuando hablemos de eso. Etcétera, etcétera. Entonces, no voy aquí a entrar en detalles sobre esa cuestión, pero es ese primer punto, a pesar de que no hubo condenación, hay una gran sospecha, grande sospecha, de que sí hubo un pago de dinero ilícito, para que fuera aprobado, para que él recibiera como la autorización del gobierno, del presidente para pagar, pero en fin, según él declara, no fue así. Cada uno que haga sus declaraciones. Bueno, entonces todavía voy a terminar ese punto para que podamos terminar la clase de hoy, para que no empiece un nuevo punto en los últimos minutos. Entonces, ese es sobre la cuestión de cómo adquirió ese medio de comunicación bastante importante para la divulgación y transmisión de esa secta. Bueno. Entonces, después que asumió la dirección de la cadena, él la gobernó o la como presidió por algunos meses, pero eso, según él, empezó a
estorbar la dirección de la propia iglesia. ¿No? Entonces él gobernaba tanto la cadena como la iglesia. Dijo, ok, los dos empezó a estorbar, entonces no teniendo cómo administrar los dos, la televisión y la iglesia, ¿no? Entonces él nombró a Honorilton Gonçalves, ¿no? Que tenía empezado en la Universal como pastor y obispo, entre comillas, en Brasil y en algunas regiones de África, para ser el que iría a dedicarse a la administración de la empresa. Bueno. Cuando él empezó a tomar parte, cuando él empezó a gobernar, a dirigir, ¿no? la Record TV, él no sabía todavía qué hacer con la programación de la emisora, ¿no? de la cadena, durante 2 años. ¿No? Si se haría una programación comercial o una iglesia como electrónica. Bueno, él no sabe si sería una cadena, ¿cómo iba a ser? ¿Una cadena exclusivamente religiosa, en el sentido, ¿no? o una cadena normal, ¿no? que transmite cosas religiosas? Entonces, durante los 2 años, pero la cuestión es que actualmente es una cadena normal. ¿Okay? No es una cadena exclusivamente religiosa, pero que tiene transmisiones, ¿no? de sus cultos, ¿no? Y que es el importante vehículo, ¿no? de comunicación, además de ser también el vehículo de recibir, ¿no? el dinero, ¿no? para su expansión, ¿verdad? Es necesario dinero para expandirse internacionalmente, entonces también es como un medio importantísimo para la adquisición de dinero, para eso. Muy bien. Entonces por aquí termino entonces la clase de hoy, por aquí. En la próxima clase entonces vamos a continuar hablando sobre la vida de su fundador. Espero poder terminar ya en la próxima clase esa parte, ¿no? para que entremos en las cuestiones realmente de lo que enseña, de lo que creen, de lo que hacen, etc. ¿no? Entonces primeramente vamos a hablar de ciertas publicaciones que tuvo, libros, películas, etcétera, músicas, como el disco, ¿no? como habíamos hablado, controversias de su vida, ¿no? Y al mismo tiempo, en fin, para que terminemos así de hablar de su vida y pasar realmente a la cuestión. Y el punto más importante es el posicionamiento de la iglesia sobre la cuestión del aborto, ¿no? Ese es el punto más importante que vamos aquí como tratar también en la cuestión de la apologética. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et manet semper.